Cristianismo sin censura. María, Madre de Dios. ¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos una vez más a su lugar, a su podcast. Este lugar donde pues tratamos de meter diferente contenido que habla acerca del cristianismo. Les mandamos un saludo a las personas que nos ven. Gracias por vernos, por darnos de su tiempo. Las personas que nos escuchan en Spotify y en YouTube, muchísimas gracias por su tiempo. Los invitamos y no se olviden a seguirnos en nuestras redes sociales. En todas aparecemos como @etsoucia. Cambió nuestro nombre, ya por fin en Marcanet pudimos quedarnos con el nombre. Las playeras van a cambiar, ya no va Etsoucia, ahora va a decir Etsoucia. Pero igual no hay tema, nomás cambia eso pero gloria a Dios que ya tenemos ese nombre como es, el original. Y pues nada, Pedrín, ¿algo que decir, algo que comentar? No, pues muchísimas gracias a todos los que nos ven, gracias por compartirnos un momento más de su tiempo, ¿verdad? Ojalá puedan acompañarnos este ratito que vamos a estar hablando de un tema muy interesante que hemos el día de hoy abordado, preparado. Esperemos les sea también a ustedes interesante y se puedan quedar con nosotros, ¿no? Así es. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué de Jesús? Porque No de Jesús. así dice la Biblia, que la madre de Jesús. El día de hoy vamos a ver un tema muy polémico entre las personas cristianas, las personas cristianas y las personas católicas, vamos a ponerlo así. O no cristianas. O no cristianas, o marianas, o ortodoxas, todo eso. Entonces el día de hoy vamos a checar eso. Vamos a hablar un poquito acerca, ellos piensan, o las personas, es que también son cristianas, pero con una denominación que es católica, pues, porque son cristianos católicos. Ok, creemos en... Pero en- para identificarlo, en Cristo, católico pero- o cristiano, Ok. por este va. momento. Entonces, Va. los católicos, o muchas personas católicas, creen que nosotros tenemos un odio, que no la queremos, que no la aceptamos a María. Ellos creen eso, que nosotros no la aceptamos, pero la realidad es que eso está totalmente equivocado. Equivocado. O sea, eso está fuera de lugar, eso no tiene sentido en nosotros. ¿Por qué nosotros no odiamos a María, no la detestamos ni nada? Porque nosotros a María la respetamos como madre de Jesús. ¿Por qué? Porque ser madre de Jesús no fue fácil. Ser madre de Jesús, pues fue un trabajo, sí fue difícil, porque imagínate criar al Hijo de Dios, no, pues qué difícil. Imagínate criar a alguien que era bueno para todo, era dificilísimo. O sea, María como mujer, nosotros la respetamos, como madre de Jesús la respetamos y la admiramos demasiado, porque es digno de admirar lo que ella hizo con Jesús. Recordemos que antes las personas que inculcaban o que eran más metidas en la educación de los hijos eran las mujeres. Las mujeres eran las que orientaban al hijo en la creencia de aquel entonces, en este caso el pueblo judío, ¿no? En ese entonces la mujer enseñaba la Torá a los pequeños, a sus hijos. Entonces la mujer era la encargada de que el hijo se instruyera bien en el camino. Entonces por eso le aplaudimos a María, porque fue la encargada de que Jesús supiera de pie a pa la escritura. Cierto. Entonces ella le enseñó a Jesús a interpretar, le enseñó a entender, le enseñó a leer la palabra. Jesús, gracias a ella, se aprendió la palabra de memoria. O sea, todo fue gracias a María lo que Jesús hizo, porque ella fue la encargada de ¿qué? De inculcarle la palabra, ¿no? Claro, La Torá. entiendo esa parte. Entonces nosotros a María la respetamos como madre de Jesús. Ujú. ¿Dónde entra el conflicto o este tema de discusión, o donde piensan que nosotros somos groseros? Entra ya en el tema donde dicen que María, madre de Dios, ahí ya es otro tema. María Virgen, madre de Dios, ahí ya es otro tema totalmente diferente. Oh, ya voy captando un ¿Ya poquito. vas captando? Ok. Ya voy captando un poquito. A lo que voy, dicen que María, madre de Dios, lo cual es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque Dios no tiene madre. Ahora si dicen, no, es que fue la mamá de Jesús y Jesús es Dios. Algo que tenemos que aclarar nosotros, que es que María fue madre solamente de Jesús como hombre, Cierto. no del Mesías, que ya estaba predestinado, no del Cristo, que ya fue en su deidad, pues ya tomando y recuperando su deidad. Ahí ya no es su madre. Fue su madre en lo que Jesús duró en esta tierra como hombre, como tú y yo, en carne y hueso. Pero no fue su madre en deidad de Jesús, pues, para que me entiendan, como el Cristo. Es lo que nosotros queremos hacerles entender.
madre de Dios no aplica porque María solamente fue madre de Jesús en la tierra. Cuando Jesús parte, Jesús es otra cosa totalmente diferente. O sea, Jesús creó a María, para que entiendan por qué. Porque si hablamos de que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y hablamos del concepto de la Trinidad, algo en lo que estamos de acuerdo católicos como cristianos, estamos hablando de que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuvieron desde el inicio, ¿sí o no? Ok, sí. Estuvieron presentes desde el inicio. Eso lo dice Génesis 1:1. A ver. En el principio, Elohim, Aleph Tav. Y Elohim significa Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Elohim, Aleph Tav, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, principio y fin, creó los cielos y la tierra. Entonces, en el principio, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo crearon. Ajá. Entonces estuvieron presentes desde el inicio. Ahí yo no leo, yo no encuentro en ninguna parte que diga, y María estuvo también desde el inicio. No estuvo presente desde el inicio. Es muy fácil porque la palabra te lo revela. Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo decía, ¿qué rollo? Es que me decían esto, me decían lo otro, me decían aquello. Pero tú vas leyendo la palabra de Dios y dices, ¿por qué me decías eso pues? ¿Por qué nunca me pudiste haber dicho, ponte a leer la Biblia para que veas? Para que veas, para que conozcas, para que tú mismo te des cuenta de qué rollo. ¿no? Entonces a lo que voy, no está desde el inicio de la creación María. Jesús, dice la palabra que Él nos predestinó antes de la creación, nos vio antes de la creación. Entonces Jesús, Espíritu Santo y Dios, Papá, estuvieron presentes. O sea, ellos formaron a María. María no puede ser madre de Dios. María es madre de Jesús en la tierra como hombre. Pero María no es madre de Dios. Quiero que esto quede muy claro. Creo yo, Pedrín, que hasta el momento ha sido muy claro. ¿Qué opinas? ¿Algo que agregar? ¿Algo que...? El punto es se supone, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando hablamos de Dios Hijo, estamos hablando de Cristo. Así es. Estamos hablando de Cristo, nuestro Salvador. El que dejó todo lo divino a un lado para hacerse hombre. Así es. Así como tú lo mencionabas, al igual que nosotros, al igual como tú nos estás viendo. Literal, deja todo lo divino a un lado. Deja todo ese poder, ajá, todo eso que Él puede hacer, todo eso que literalmente Él logra como tal dentro de lo divino, lo deja a un lado para hacerse así como nosotros, ¿no? Venir a esta tierra, poder sentir, poder llorar, poder sentir la lluvia, el frío, el calor, todo absolutamente comer, todo lo que nosotros hacemos, literalmente Jesús dice, ok, acepta. Entonces, obviamente, como tú y como yo, venimos por parte de mamá. Ajá, de una mujer. De una mujer, exactamente. Entonces Jesús, al momento de dejar lo divino, no podía venir así nada más. Al momento de tomar la decisión de querer ser humano como nosotros, también tenía que formar parte, igual. Como nosotros venimos al mundo, así te lo tenía que hacer Jesús. Así es. Literalmente así lo tenía que hacer Jesús. El momento que Él decide, eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando eso pasa, obviamente se tuvo que decidir quién iba a ser la mamá de Jesús. Así es, o sea, tenía que haber alguien que fuera la madre de Jesús. Al momento de visualizar a María, una mujer, no sé, dicen que es el mejor ejemplo a seguir, ajá, o un buen ejemplo a seguir, ¿verdad? Para las mujeres, no lo sé, y nosotros también, para cuidar a los hijos, ¿verdad? Entonces, María fue como que la mejor. Sí. ¿Verdad? Era lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Así es, ¿no? Tal cual como es. Como es, tal cual, Sí, ¿cierto? Lo mejor de lo mejor. Entonces, al momento de decidir, escogen a María. ¿Pudo haber sido alguien más? Sí, pudo haber sido alguien Pudo más. haber sido... ¿Qué nombre te gusta? Pudo haber sido... Esther. Algo así. Cualquier nombre que sea. Iris, pudo haber sido Iris. Pudo haber sido... Julieta. O sea, cualquier persona, cualquier mujer pudo haber sido. Sí, pero claro. fue María porque era lo mejor de lo mejor. Ok, fue lo mejor de lo mejor. Entonces, si tú quieres que Dios te elija, ya, para algo, sé lo mejor de lo mejor. Sé lo mejor de lo mejor. Entonces, María fue lo mejor de lo mejor. Y pues toman la decisión de que María sea la mamá de Jesús. La mamá de Jesús. O sea, ¿Jesús quién es? Jesús no es Cristo, o sea, no es con lo divino, pues. Ajá. Jesús es humano, ya Jesús es humano. María fue mamá de Jesús, siendo humano. Así o sea, es. Humano. Como Pedro y como yo. Humano, o sea, la De parte carne de y lo hueso. divino de Jesús ya no estaba, porque Él tenía que morir por nuestros pecados siendo humano.
para que el humano fuera salvado. De hecho, Pablo lo explica muy bien. Dice que él se despojó de toda deidad para venir al mundo y a estar como uno, para que vean uno que sí se puede. Entonces, El pecado entra por el Ujú. hombre, y ¿verdad? sale por un hombre. Y literalmente somos libres del pecado por un hombre. ¿Cómo va? Como tiene que Jesús, ser. o sea, Jesús literalmente. Entonces, María sí es la madre de Jesús. Sí, o sea, sí lo es. Sí, Claro. Pero Jesús, ¿quién es? Jesús, pues es humano. O sea, fue humano. Ujú. No fue con lo divino. Y ya cuando hablamos de Jesús con lo divino, ya nos podemos referir a Cristo, Ajá. ¿verdad? Nos podemos dirigir de esa manera, o para diferenciarlo, se podría decir, Ajá, para en diferenciarlo. el tiempo, ¿no? Antes de que viniera al mundo Cristo y cuando estaba en el mundo Jesús, ¿verdad? Se le tuvo también que dar un nombre, por eso es Jesús, ¿no? Entonces, esa es la gran Diferencia. diferencia, que María fue la madre de Jesús, siendo humano. Ajá, en la Siendo- tierra, o sea, Jesús en la siendo tierra. humano en la tierra. Pudo haber sido alguien más, ok. Pero literalmente no es la madre del Hijo de Dios. O sea, no es la madre de Dios. Recordemos que la palabra dice que son uno solo. Ujú. Entonces no es la madre de Dios. Es la madre de Jesús siendo humano, ok. No creo que haya tanta complejidad, ok. A lo mejor tendrán algunos comentarios por ahí. Adelante, pueden... Nos pueden compartir y pueden podemos compartir resolverlo sin ningún problema. Sí, claro, estamos también no quiere decir que no vamos a escuchar a lo mejor una opinión diferente, no quiere decir que no vamos a leer una opinión diferente, no, adelante, tienen toda la libertad, y sobre eso, ¿verdad? Abordamos ahí los comentarios. Así es. Entonces, esto es lo que nosotros queremos dejar claro, que nosotros vamos a María como madre de Jesús en la tierra, como hombre, sí, pero como madre de Dios, no, porque la palabra es clara en esa parte. Entonces, no está desde el principio, no es madre de Dios, no puede ser madre de Dios porque Jesús mismo creó a María, para que entendamos esto. Entonces, este punto creo que fue claro, fue muy La madre de Jesús. la madre solamente de en Dios. tierra. Ahora, otro tema, otro punto por el cual somos muy criticados o juzgados o piensan que nosotros estamos tan en contra de lo católico, es porque dicen que María fue siempre virgen. Eso dice mucha gente, que siempre fue virgen. Y yo creía lo mismo. Yo se los digo aquí abierto, yo creía lo mismo, pues siempre virgen, María virgen, madre de Dios, que no sé qué. Y yo lo creía. Pero entonces cuando lees la palabra en Mateo, el primero del Nuevo Testamento, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, verso 25, ¿qué nos dice, Pedrín? Verso 25. Lo va a leer en el Kadosh, Pedrín. Ujú. Dice, verso 25, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo y le llamó Yeshua. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí, Pedro? Dice que María como tal no tuvo relaciones hasta después de dar a luz Así a es, su hijo Jesús. tal cual Después de eso ya. pudo. Ujú. Ahora si lo leemos, lo voy a leer yo en otra versión que dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Cuando en la palabra viene la palabra conoció, que está hablando de dos personas, relación hombre-mujer, Ujú. a conocer habla el tema de lo que leyó Pedrín, de las relaciones sexuales entre ajá. una pareja. Claro. Entonces a lo que vamos con esto es de que María no fue virgen siempre. Fue virgen para poder tener a Jesús, sí. Sí, claro. Por eso el Espíritu Santo obra la del encinta. Espíritu Santo, Es claro. obra del Espíritu Santo. Entonces, como tal, María no siempre fue virgen. Ujú. Entonces, como les comentamos, habla de que no siempre fue virgen. Ahora, ¿por qué tuvo que ser una persona virgen? Porque ya estaba profetizado, porque ya lo había mencionado el profeta anteriormente. Un profeta lo mencionó, decía que tenía unas ciertas características del cómo tenía que ser la mujer. En la cita bíblica nos menciona que tenía que ser una mujer que era virgen. Entonces, por eso, o sea, les mencionamos en un inicio que podía ser esta, la otra, aquella, pero podrían ser muy buenas mujeres, pero tal vez ya no ser virgen. Pero María cumplía con eso. María cumplía con el punto de que tenía que ser virgen. Ahorita Pedrín está buscando la cita para que lo vean. Entonces María tenía que ser virgen porque eso decía la profecía. Si María no hubiera sido virgen en ese momento, es como les comentamos, pudo haber sido otra mujer. Pero entonces Pedrín ahorita nos está buscando ¿Isaías? la cita. Ajá. Estamos hablando de Isaías. Isaías, profeta Isaías. Dice Isaías 7:14, Isaías 7:14. profecía de cómo será el nacimiento. Hay que prestar Dice, atención. 14, por tanto, el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz
un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces la Virgen era la característica que Dios había puesto. María cumplía con esa característica. Podía haber, por ejemplo, supongamos, yo soy María y él es Juana. Pero Juana podría ser una mujer muy íntegra, muy honesta, todo. Y todo muy bien con la vida de Juana. Pero Juana ya tenía 3 hijos. Ya no era virgen. Ya no era virgen. Y yo, María, yo a lo mejor era igual, íntegra, esto, lo otro. Pero yo sí era virgen todavía. Entonces, ¿qué? A mí me eligió. Cumplió. Porque yo cumplía con la característica que ya decía la profecía. Aparte de todo lo bueno que era María. Así es. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, a lo que vamos es, no siempre fue virgen. Después, de hecho, hay otra cita donde dicen, Jesús, te están buscando afuera tu madre y tus hermanos. O sea, tus hermanos. Cuando leemos ahí la palabra de hermanos, está hablando literal un hermano de sangre de Jesús. Entonces, está hablando de qué? De que Jesús sí tuvo más hermanos. Y en la palabra, lo vemos, parte de sus discípulos también fueron hermanos. Pero bueno, esto es algo que cabe añadir también porque tuvo más hijos María. Y la palabra lo demuestra. Entonces es el tema. A pesar de que la palabra lo demuestra, a veces nosotros estamos con una venda en los ojos que pues no nos permite ver lo que es realmente. Pero la palabra de Dios pues lo dice. No es como que uno lo invente. La palabra de Dios lo menciona. Y pues tal cual como viene ahí es lo que nosotros hoy les compartimos, lo que nosotros hoy les expresamos a ustedes. Entonces ese es otro punto controversial. ¿Comentarios que añadir, Pedrín? Sí, iba a añadir un comentario respecto a la profecía de Isaías que leí hace ratito. Dice, pues la que te leí. Por tanto, el mismo Señor os dará aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, ¿verdad? Nada más en este punto, ¿por qué dice que aquí se llama Emmanuel? Bueno, que su nombre será Emmanuel y resulta que fue Jesús, ¿no? Que cambió el nombre, ¿no? Que cambió el nombre. Lo que pasa es que Emmanuel como tal significa Dios con nosotros. Entonces nada más era como la referencia de quién iba a estar, de quién iba a venir, Ajá. de quién iba a nacer de la Virgen. Y ya por ende, cuando está Dios con nosotros, se le tiene que dar el nombre, ¿no? Como a mí, como a ti. Como un nombre, pues, que por ejemplo, mi mamá me dio, yo me llamo Joel. Joel y yo Pedro, ¿no? Y es un nombre que tu segundo madre, nombre ¿verdad? también tengo y así, ¿no? Bueno, igual, este nombre, en la palabra que acabamos de leer allí mismo en Mateo, le dan el nombre pues a María. Le dan el nombre a María que se iba a llamar Yeshua, pues le dan el nombre a María. Por eso es que María en ese entonces le pone Yeshua. Ajá. Como tal, María no escogió el nombre, el que se los da el ángel se lo da a María y a María le pone Yeshua como tal. Pero ahí el tema es lo que comenta Pedro, porque acá en Isaías dice que Emmanuel y después en Mateo dice Yeshua. Es porque, ¿qué, Pedro? Es porque Emmanuel nada más era como para identificar quién iba a venir. Ajá. Quién iba a venir como tal de la Virgen. Era la visión. Ándale. La La visión. visión Ajá. y como tal la ejecución de, pues ya es Jesús. Ya es Jesús en la tierra, que Yeshua significa Dios salva, que ya era la misión de Jesús en la tierra, que era entregar su vida por ti que nos estás viendo y escuchando y por nosotros que estamos de este lado. Amén. Entonces, ese es otro punto muy controversial. ¿Qué otro punto controversial hay? Hay muchas personas también que se ofenden y piensan que nosotros levantamos juicio por el tema de las asignaciones, ¿se le llama así? No, las advocaciones, perdónenme, las advocaciones marianas. Ok. ¿Qué es una advocación mariana? Las diferentes tipos de Marías que hay. María de esta, María de la otra, María de aquello, y hay mucho tipo de... Esto es sin afán de ofender ni nada, estamos hablando para que entiendan nuestra postura acerca de... Sí, claro, nuestra manera de pensar y que no piensen que somos groseros, que no. Nosotros respetamos todo eso, de allá venimos, entendemos excelentemente todo eso, lo entendemos a la perfección porque de allá venimos, también. pero la palabra de Dios pues si te quita dicen que el velo se rasga, tú pues la palabra de Dios te abre los ojos y vas aprendiendo. Entonces, en el tema de las advocaciones marianas, es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque miren, está por ejemplo la Virgen de la Soledad, está la Virgen de San Juan de los Lagos, está la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, esas 3 vírgenes, hay 3 vírgenes. Se supone que es María cada una de ellas. Pero la palabra de Dios nos habla de una característica
de Dios, que solamente Dios Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pueden tener, que es la omnipresencia. Ujú. La omnipresencia es una característica que solamente Dios puede tener, Ujú. ¿cierto o falso? Cierto, si tú estás en tu cuarto, yo estoy en el mío, y tú y yo a la misma hora, mismos minutos y mismos segundos comenzamos a orar a Papá Dios, Dios nos va a escuchar, Dios va a estar con nosotros. Porque es omnipresente. Porque Él puede estar en todas partes. Así es. Ajá. Entonces, tenemos las 3 vírgenes que yo les comentaba. Si yo, al mismo tiempo que Él, nos ponemos a hablar con la Virgen que tenemos ahí, pues, que pensamos, si al mismo tiempo nos ponemos a hablar con ella, ¿qué va a pasar? ¿Nos va a escuchar a los dos? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? A ninguno. No sé. No, porque hablando del tema de las verdades, es que tenía que decirlo. Sí, no, es Hablando que- del tema de la omnipresencia, Ajá. no, pues literalmente no nos va a escuchar si los dos al mismo tiempo en diferentes lugares comenzamos a no nos va a escuchar porque no puede estar en dos lugares Al mismo al tiempo. mismo tiempo. Y Ajá. si también, incluso hablando del enemigo, pasa lo mismo, o sea, el enemigo no puede estar en dos, Aquí y allá. o sea, no puede estar No se atacando puede, ¿no? a Joel y al mismo tiempo atacarme a mí. No, claro que no puede, literalmente, hablemos de un demonio, X, no puede. ¿Por qué? Porque no es omnipresente, o sea, o literalmente está poniéndole una tentación a Joel o está poniéndome una tentación a mí. No puede, no puede, no tiene esa parte, ¿qué? ¿Cómo? No tiene esa potestad de hacerlo. No tiene la potestad de poder estar en dos lugares. Nadie. Absolutamente nadie puede Absolutamente nadie. hacer. Nadie, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Dios Espíritu Espíritu Santo Santo son los únicos. son los únicos, nadie puede hacerlo. Ahora Pedrín les dijo algo, que si él le habla, que si yo le hablo, le digo, ¿a quién nos escucha? Algo que dice la palabra muy clara es Jesucristo, hombre único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, Esa Jesús, está bonita. la única persona que puede hacer que Dios te escuche, porque se avientan también la de que María, tú le hablas a María para que María se lo comunique a Jesús o a Dios. A Dios. Eso es lo que dicen, entonces ahí les va el tema. La palabra de Dios no habla acerca de eso, tú eres directamente, de hecho, gracias al sacrificio de Jesús, tú tienes ahora la conexión directa con Dios. A mí me contaron una historia. A ver. Yo la sabía cuando todavía no estaba en el camino de Cristo. Haz de cuenta que era una persona, así va la historia, una persona tuvo un problema y dentro de eso, del sueño o de la visión, no sé, ve a María y ve a Jesús y le está pidiendo, ¿no? La persona que tiene el conflicto, el problema, le está pidiendo. Y ve que María le dice a Jesús, ándale, Ok. ok, Y eso es lo que piensa, ¿no? Hijo, esto, ok, esa es la historia, ¿no? De que ven que María le dice a Jesús que lo haga, ¿no? O ven que María le dice a Cristo estando ahí, ¿sabes qué? Escúchalo, ¿no? O sea, o concede el milagro. Entonces, muy bonita, ¿no? Cuando la escuché, pues obviamente todavía estaba en ese caminar. Ujú. Dices, wow, no inventes, qué padre, ¿no? Entonces le pido a María. Ey. Y no, literalmente no, la palabra dice que solamente hay, como tú lo dijiste, El único mediador. es solo hay Jesús. uno, es Jesús. ¿Cómo vamos a ir al Padre si no es por Jesús? Incluso la palabra lo dice, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si nosotros no vamos a Jesús, literalmente no lo aceptamos en nuestra vida, no, o sea, no podemos, o sea, no va a haber no va a haber alguien, no va a haber algo, no va a existir nada en el cual digamos, ok, no voy a Jesús, pero sí voy a esto para ir con papá, o sea, no. Voy a esto, voy a aquello, no, literalmente. No se puede. Ahora, algo ¿de dónde sacan esto? ¿De dónde lo que les comenta Pedrín? Ellos lo sacan del milagro de las bodas de Caná, del primer milagro que hizo Jesús, y lo hizo por órdenes de, bueno, no por órdenes, No por órdenes. sino por
Pues por obediente, fue por obediencia a María. Ok. Esta parte de donde el primer milagro de Jesús, Ajá. que convierte el agua en Busco. vino. Ok, María le dice a Jesús, ¿sabes qué? Nos hemos quedado sin vino. Ok, nos quedamos sin vino. ¿Y qué onda, no? Dice, ¿qué onda? ¿Y qué? ¿No? Pues ayúdanos, ¿no? O sea, literalmente, tú lo puedes lograr y todo, ¿no? O sea, haz algo. Voy a explicar algo, ¿no? Respecto a esto. Jesús cuando estaba chiquito, se pierde y ¿va a dónde? Al templo. Al templo, y se pierde ¿cuántos días? No recuerdo. Ok, se pierde varios Se pierde. días. ¿3 días, si no me equivoco? ¿O fueron 2? No sé. No me acuerdo. No sé. ¿no? Se pierde varios días. ¿Pero por qué fue? Bueno, Jesús ya tenía el conocimiento de la Escritura. Entonces Jesús literalmente fue a compartir, a dialogar, a decir, ¿sabes qué? ¿Qué onda, no? O sea, ¿qué onda con las Escrituras? ¿Qué onda? Hablaron muchos temas, no sé específicamente, pero igual, o sea, fue un tema interesante porque Jesús ya conocía. Ok, a lo mejor incluso ya quería comenzar con la parte de a lo mejor de ir y compartir a más lugares, y a lo mejor ya quería, pero no había una asignación todavía. Así Jesús ya a lo mejor ya tenía el deseo pero todavía no tenía una asignación para dar el comienzo. Ahora, en las bodas de Canaán, resulta que aparece la parte de la asignación para Jesús. Una asignación en la cual él puede comenzar literalmente, pues ahora sí hacer el primer milagro, ¿no? Ujú. Literalmente, pero fue una asignación. ¿Por parte de quién? De María. O sea, hablando un poquito de nuestro caminar, si tú quieres comenzar algo y no has sido asignado, pues mejor pues ten cuidado, ¿no? O sea, no empieces algo nada más porque sí. No, pues espera que literalmente ponte a orar, platícalo bien con tu pastor y espera una asignación, ¿no? Espera a que te asignen a hacer algo, porque si no, pues va a ser complicado. Jesús se dio cuenta que ya estaba siendo asignado para el primer milagro. Y es por eso que por ende entra la parte de la obediencia, entra la parte de ok, lo voy a hacer. Incluso hasta María dice, ¿no? Que dice que ella se va y deja a Jesús. Háganle caso a Jesús. Ajá. Háganle caso a todo lo que le va a decir. O sea, háganle caso. Y ya, es como diciendo, va a hacer algo Jesús. O sea, lo va a hacer. Fue una asignación literalmente para Jesús. Ajá. Y literal, o sea, María ahí es donde, es más, hasta si de ahí lo sacan, de ahí mismo se puede notar cómo María está sujeta a lo que Jesús dice. O sea, María no tiene María como deidad, como lo ven algunas personas, no tiene la autoridad de... Y si fueron 3 días en el templo, ya lo Excelente, gracias. 3 días en el templo, y entonces tal cual de ahí lo sacan de las bodas de Canaán. Pero hasta Jesús como le dice, ¿qué dices, mujer? O sea, aún no es mi tiempo, le dice Jesús a María, le dice, ¿qué dices, mujer? Pues aún ni es mi tiempo. Claro. Y Jesús lo hace por obediencia Por nada obediencia, más. exactamente. Y por eso María dice, no, háganle caso a él, yo aquí soy. Bueno, no, yo aquí pues no tengo, pues ni para qué meto mi cuchara porque no tengo el poder para. A lo mejor, exactamente. Entonces, es tal cual. Entonces, si María, por ejemplo, piensan, también por esto nos critican porque dicen que milagros, que esto, que el otro. Si María tuviera el poder o la autoridad para poder hacer eso, en la palabra se hubiera visto. Es más, en la boda de Caná, María no le hubiera dicho a Jesús, ven y hazlo. María lo hubiera hecho si pudiera, si Claro. tuviera la potestad de hacerlo. Nos Claro. juzgan también por eso, pero la verdad es que no es que nosotros tengamos algo en contra de ella, sino que hablamos conforme a la palabra de Dios. No hay más. No hay más. O sea, todo es en base a la escritura. El tema es, pues sí. Y miran, algo que pasa mucho es cuando estás aprendiendo de la palabra y estás tan arraigado a lo que te enseñaron desde pequeñito, cuesta decir, sí, es cierto. En tu cabeza tú ya dices, chale, lo que me enseñaron estaba equivocado, pero te cuesta tanto porque estás tan ahí. Pero la palabra de Dios es clarísima en lo que habla acerca de María. Es como cambiar, no sé, el hábito de comer, por ejemplo. Ey, O sea, tú tienes un hábito de comer y... tu comida y es favorita. Y es complicado, ¿no? Te dices, ¿sabes qué? Ya no vas a poder comer esto y va a costar un poquito. Sí, claro. Va a costar un poquito. ¿Por Vas qué? a Porque dejar de estás jugar acostumbrado. Te dicen, ¿sabes qué? El domingo es día del Señor. Tienes que estar temprano en la iglesia. Ya vas a poder ir a jugar. ¿Por qué? Porque, o más bien, si Dios está contigo,
y eso me costó mucho. Ya tuve que entender que primero era mi servicio a Dios, y si se cruzaba en mi horario de fútbol del torneo de aquí de Irapuato, dije, pues, ni modo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienes claro, ¿no? Tienes claro por qué hacer las cosas, ¿no? Así es. Pero costó, ¿por qué? Porque pues venía desde pequeño, vas los domingos y empiezas a jugar y ves los sábados también jugar a los tíos, a los primos, y ya es algo de ti el fútbol, ¿no? Ya es algo de ti el fútbol, y cuesta, ¿no? Y literalmente una creencia, pues con mayor razón, o sea, con mayor razón una creencia que te dice, ¿sabes qué? Es que eso literalmente no dice la palabra de Dios. ¿Y cómo que no dice la palabra de Dios? Es que literalmente a lo que tú creías que estás pidiendo así, pues no, la verdad es que no. Y yo, ¿cómo que no? O sea, ¿cómo que no? Y sí me costó un poquito, la verdad, pero va a ser complicado al principio, pues depende. Yo la verdad creo que depende de qué tan arraigado estés dentro de, o depende también cómo Dios te hable, ¿no? Porque hay personas que literalmente Dios llega y pum, Dios les habla y bam, y listo, ¿no? Dicen, ok, aceptan la palabra de Dios así, de un día para otro, y su vida da un giro completamente de un día para otro, y dices, wow, ¿no? Pero, y a otras personas no, a otras personas se van a resistir. Yo me resistí como 3 meses, me estaba ahí batallando y todo, pero así va a pasar, o sea, no va a ser el mismo proceso para todos, pero hablando de literalmente de la creencia que estamos hablando, es complicado. Es complicado porque, pues sí, ¿no? Vienen los abuelitos, te enseñan algo y los papás todavía lo afirman, y cuando lees la palabra de Dios y te dice Dios, ¿sabes qué? No, solamente hay uno, solamente hay uno, no hay nadie más, no debes de pedir a nadie más, lo de todas las imágenes y estatuas y todo lo demás, figuras, pues no, literalmente no. Entonces cuando la palabra te dice eso, dices, ¿qué onda? O sea, no, ya está. ¿Qué estoy haciendo, no? Y va a costar un poquito, pues depende. Así es, entonces para ir cerrando esto que creemos fue muy claro, cualquier duda déjenla en los comentarios, aportación, queja, lo que tengan que decirnos en los comentarios. Algo que resaltar es el único que te lava el coco es el Espíritu Santo, Nadie te lava el coco, lo único que te lo lava es el Espíritu Santo de tanta porquería nosotros que traemos. Hablo porquería en general de todo lo que tú arrastras. Dicen, ya te están lavando el coco. Eso lo dicen pues porque te quieren cambiar de religión y eso. Yo lo hablo de lavar coco y de la porquería de todo lo que eres tú como persona cuando no estás cerca de Cristo. Ahora, enfocándolo en el tema de la religión, es el Espíritu Santo igual el que te lava el coco y te muestra la verdad. Y ahora, otra cosa que hay que mencionar es que esto nosotros no lo hacemos con el afán de cambiarte, porque estamos convencidos de que igual el único que cambia es el Espíritu Santo. Sí, literalmente nosotros al momento de compartir, no queremos atacar, y otra no queremos, o sea, no sabemos que nosotros no vamos a lograr que tú cambies tu manera de pensar así. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ¿quiénes somos para hacer eso? ¿Nosotros quiénes somos para lograr eso? Pues nadie, nosotros simplemente compartimos la palabra de Dios, compartimos y compartimos. Es más, nosotros no somos ni quienes para decirte eso está mal, eso no lo hagas, con eso te vas al infierno, que no somos quienes, nosotros compartimos nuestra postura para que ustedes nos entiendan y no piensen que somos malos, que esto no. Nosotros nos guiamos solamente por la palabra de Dios, no hay cosa que nos guía a otra cosa, solamente es la palabra con revelación del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pues, sean bendecidos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Shalom. Síganos en todas nuestras redes, @etsousia, en todas nuestras redes. Etsousia, así es. EXOUSIA. Esperemos ya aparezca en el video correctamente. Etsousia. ¿O no? Etsousia. Ya aparece, creo, también. ¿O no? Entonces, saludos a los que nos escuchan, a los que nos ven. Que les vaya muy bien. Cualquier duda, aclaración, mándenos mensaje o hasta búsquenos en persona si son de Irapuato. Y pues sean bendecidos. Y si no, también, si son del Bajío, de donde caiga, jalen. Si son de otro país también, no pasa nada. Nos ponemos de acuerdo. Aprendamos juntos de la palabra de Dios. Nos comunicamos, hombre, no pasa nada. Muchísimas gracias. Que estén muy bien y hasta luego.